Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Pues el tema de la información y del acceso a la información, como ayer lo platicábamos con 3 expertos en la materia, es un asunto de primera importancia y que conste que no solo para los periodistas y en consecuencia para la ciudadanía, y para la ciudadanía independientemente de los periodistas, acceder a la información pública es desde luego una condición fundamental para que tengamos un mejor contexto democrático en este país. Digo todo esto para subrayar la importancia que tiene precisamente las solicitudes de información, lo que el IFAI ha resuelto en materia de la famosa nota diplomática, de la que nos dio noticia en su momento Dolly Esteves en este programa, dando seguimiento a la presentación en Estados Unidos de una demanda civil en contra del expresidente de México, Ernesto Zedillo, por el tema de la matanza de Acteal en Chiapas hace ya prácticamente 15 años. Esa matanza que desde luego debe ser esclarecida y que ha significado muchísimas cosas en este país, en términos judiciales, hasta resoluciones de la Suprema Corte de Justicia también muy controvertidas en relación al debido proceso de quienes fueron señalados como culpables y después se revisó en algunos casos y fueron liberados. Bueno, una historia que está ahí para siempre, en términos de un impacto tan grande como lo que ocurrió en esa ermita donde había un grupo de personas, fundamentalmente mujeres y niños, orando por la paz y que fueron asesinados brutalmente por paramilitares o por gente que se identificaba como, en su momento, como esta estructura de paramilitares que se le atribuye precisamente como la respuesta de un gobierno a el basamento social de una expresión guerrillera como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, todo esto lo digo porque al final de cuentas, tanto tiempo después, a alguien, y lo vuelvo a subrayar con esta connotación irónica, a alguien se le ocurre que hay que proceder legalmente contra Zedillo. Se contrata o se acuerda con despacho en Estados Unidos representar a unas personas que se dicen víctimas del caso Acteal, aunque las personas en Acteal y en Las Abejas no reconocen que sean ellos los que presentan esta denuncia, y se echa a andar un asunto de carácter legal que llega a los máximos niveles, en donde la propia Cancillería y el propio gobierno mexicano de Felipe Calderón intercede por Ernesto Zedillo y logra el gobierno de Calderón que el gobierno de Barack Obama emita una resolución en donde le solicita al Poder Judicial que deseche esta demanda civil por la petición precisamente del gobierno mexicano y por otras consideraciones. Dolly Esteves, que ha seguido paso a paso esta historia, nos ha contado que, fue fundamental el factor definitivo, la intervención del gobierno de Felipe Calderón a favor de Ernesto Zedillo, solicitando inmunidad en su carácter de ex jefe de Estado. Y llama la atención la fuerza que le puso el gobierno de Calderón para que esta figura de la inmunidad quedara lograda a favor de Ernesto Zedillo en este asunto. ¿Qué le dijo el gobierno de México al gobierno de Obama para lograr esta postura? Bueno, mi compañero y colega periodista René Cruz realizó las gestiones, el trabajo necesario para acceder a esa información y para lograr finalmente que le contestara la Cancillería después de largas batallas en donde el propio IFAI, María Elena Pérez Jaén en particular, con una resolución logró que se acortara el plazo de reserva que se había establecido. 12 años mandaron a reserva el contenido de la nota diplomática. ¿Por qué? ¿Por qué la ciudadanía mexicana no tenía derecho a conocer o no tiene derecho a conocer qué argumentos le dio Calderón a Obama para que le dieran inmunidad a Zedillo? ¿Qué le dijo? ¿O por qué querían que no se supiera el contenido de esa nota diplomática? A reserva 12 años, asunto que no prosperó gracias a la intervención del IFAI. Y después, una vez que se otorgó esta postura del gobierno de Obama
a favor de Zedillo, pues finalmente se liberó la información. Y René Cruz, nuestro compañero periodista, pues recibió la respuesta ya oficial y el contenido de la famosa nota diplomática. Así que te agradezco mucho, René, tu presencia aquí, la información que nos vas a presentar y sobre todo el esfuerzo que implica precisamente ir en búsqueda de lo que el poder y el gobierno en este caso se resistían a dar y que al final de cuentas tuvieron que dar. René, bienvenido. Gracias, Carmen, muy buenos días. Pues así es, como te comentaba al inicio de este espacio informativo, pues fue una batalla, por decirlo de alguna forma, que duró casi 8 meses de gestión a raíz de la información que dio a conocer Dolia Esteves precisamente de esta nota diplomática. Hubo un tiempo, a raíz de que se dio a conocer esta información por parte de Dolia Esteves, nos dimos a la tarea de buscar la postura oficial por parte de la Cancillería a lo largo, si mal no recuerdo, de 2 semanas. Buscamos una entrevista, estuvimos insistiendo día con día para tener esta entrevista en la Cancillería, la cual nos fue negada. Y a raíz de eso tomamos la decisión, Noticias MBS tomó la decisión de solicitar vía transparencia una copia de esta nota diplomática que se le entregó al gobierno de México, al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y pues casi después de 8 meses, el día de ayer, prácticamente a las 5 de la tarde, nos remiten copia de esta nota diplomática. La Cancillería remite copia de esta nota diplomática a través del IFAI. Y pues si tú me lo permites, Carmen, la podemos mostrar en la pantalla, ¿la tienes ahí? Para aquí mostrarle en la pantalla la nota diplomática que la Cancillería te remite como periodista solicitante y que, bueno, pues nos contarás el contenido. ¿Qué dice, qué le dijo el gobierno de Calderón al gobierno de Obama para lograr la inmunidad de Ernesto Zedillo? Pues, Carmen, pues este es un documento fechado el 4 de noviembre de 2011 en Washington, D.C., y está conformado por 8 fojas, de las cuales las 3 primeras es el texto en español, las 2 siguientes son una traducción de cortesía en inglés y las 3 restantes son anexos escritos pues también en inglés. En la parte superior, este diseño de esta carta pues, es muy sencillo, por decirlo de alguna forma, Carmen. En la parte superior, justo al centro, se encuentra el membrete de la Embajada de México, y en el ángulo inferior izquierdo se incluyó un saludo protocolario en el que a la letra dice: a la excelentísima señora Hillary Rodham Clinton, secretaria de Estado, Washington, D.C. En la parte central de la tercera hoja aparece la firma del embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, y al lado izquierdo el sello de la representación diplomática en Washington. Esta nota diplomática, Carmen, está escrita en primera persona, que es una regla que se utiliza dentro del ámbito de la diplomacia. Hay 2 tipos de notas: la nota normal y una nota verbal. En este caso, esta nota que nos entregan es una nota formal, y es poco usada, pero se utiliza para analizar cuestiones de interés muy importante, y la nota verbal para cuestiones de menor importancia, según lo que se estipula en los cánones de la diplomacia. Y pues en esta carta se lee lo siguiente, perdóname, René, deja si quieres, lo leo textual. Washington, D.C., 4 de noviembre de 2011. Señora secretaria, en nombre de mi gobierno tengo el honor de referirme al caso Doe et al. versus Zedillo Ponce de León, radicado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Connecticut bajo el número 311-CV-01433, instaurado en contra del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León. Sobre el particular, deseo manifestar el rechazo de mi gobierno a cualquier proceso interno que vulnere la soberanía de México al ejercer jurisdicción para conocer de supuestos actos ocurridos en territorio nacional en los que presuntamente intervino el presidente de la República en su capacidad oficial. En este sentido, cabe destacar que cualquier acto realizado por el expresidente Ernesto Zedillo respecto a los hechos relatados en la demanda que dio origen al caso de antecedentes se llevó a cabo en el curso de su función oficial como jefe de Estado, y por lo tanto, de pronunciarse en algún sentido, la Corte estaría decidiendo sobre acciones soberanas del gobierno de México realizadas dentro de su propio territorio. En virtud de lo anterior, René, si quieres seguimos leyendo para que completemos la nota que está enviando México, la Embajada de México, a la señora secretaria excelentísima Hillary Rodham Clinton. En virtud de lo anterior, continúa esta carta, me permito solicitar atentamente la intervención del Departamento de Estado a través del Departamento de Justicia ante
la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Connecticut mediante una sugerencia de inmunidad respecto al expresidente de México. En este sentido, deseo hacer notar que el reconocimiento a la inmunidad de que gozan los funcionarios extranjeros por actos realizados en su capacidad oficial es un principio largamente arraigado en el derecho internacional consuetudinario, cuya aplicación ha sido confirmada en múltiples ocasiones por el gobierno estadounidense, particularmente en situaciones relacionadas con jefes de Estado. Asimismo, existen precedentes importantes dentro de la jurisprudencia estadounidense que conforman dicha práctica. Al respecto, continúa esta nota diplomática, Carmen. Me permito citar los casos Gerritsen versus de la Madrid, Javirimana versus Kagama, Giraldo versus Drummond Company y Weye versus Jian Zemin, Lafontaine versus Aristide, como muestra de las instancias en las que el Departamento de Estado ha intervenido en el pasado ante las Cortes estadounidenses para reafirmar su posición respecto a la inmunidad que acompaña a los jefes de Estado, aún después de haber terminado su encargo. En anexo se acompaña un memorando legal que contiene mayores elementos sobre dichos precedentes. De igual manera, dice el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, deseo hacer patente que un proceso como el que se pretende sustanciar en contra del expresidente de México afectaría la relación bilateral entre México y Estados Unidos al desestimar la actuación de diversas autoridades nacionales en respuesta a los acontecimientos ocurridos en la localidad de Actal, Chiapas, en diciembre de 1997, hechos que el gobierno en turno condenó enérgicamente, abocándose de inmediato a la investigación y presentación de los responsables ante las instancias de procuración de justicia. Y pues finalmente el embajador de México en Estados Unidos pues dice: al agradecer a vuestra excelencia anticipadamente su valioso apoyo para obtener la intervención del Departamento de Estado en el caso de antecedentes, hago propicia la ocasión para renovarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Y firma esta nota diplomática Arturo Sarucán, embajador de México en Estados Unidos. Petición que fue atendida por Hillary Clinton y que, bueno, pues significó el pronunciamiento de esta semana precisamente a favor, la semana pasada, a favor de Ernesto Zedillo Ponce de León. René Cruz. Así es, Carmen, y pues también comentarte que en esta parte de los anexos que se incluye en la nota diplomática, precisamente el gobierno de México recuerda los casos de que ya precisamente se hizo una solicitud para otorgarle la inmunidad al expresidente Miguel de la Madrid. Según esto señala el documento, quien pretendía una conspiración para retirarle o quitarle los derechos constitucionales a un determinado grupo de personas. Esta parte viene en la parte de los anexos que viene en inglés, y también recuerda el caso de la solicitud de inmunidad al presidente o el expresidente de Ruanda, básicamente, Carmen. Y pues, como antecedentes de peticiones de inmunidad para figuras que en su momento tuvieron responsabilidades políticas como presidentes, y que el gobierno de Estados Unidos aceptó esas solicitudes para pronunciarse ante los poderes judiciales de Estados Unidos y alegar la inmunidad por razones de haber sido jefes de Estado. Así es. El gobierno mexicano favoreció a Ernesto Zedillo con esta nota diplomática donde se planteaba que abrir una investigación en Estados Unidos sobre la matanza de Acteal y el expresidente Zedillo vulneraría la soberanía de México y que se ejercería una jurisdicción para conocer actos ocurridos en territorio nacional en los cuales podría haber estado involucrado un expresidente de México. Se apela a la soberanía, se apela a que se vulneraría esta jurisdicción nacional y que se conocerían de hechos sucedidos en territorio nacional en dado caso que involucrarían a el ex jefe de Estado, y por lo tanto, bueno, pues pidió esta inmunidad y se le ha concedido. Así es. René Cruz, te agradezco mucho que hayas venido a contar el proceso para obtener la información. Si los periodistas, y en este caso el IFAI, se dejan, hasta dentro de 12 años, si alguien se acordaba del tema, hubiéramos sabido el contenido de esto que nos acabas de leer. Así es. Gracias por adelantarnos las manecillas de la historia. Gracias, René, y buenos días. Volvemos después de la pausa.